Gloria a Dios. Bueno, hermanos, hermanas y todos aquellos que allá a través de las redes sociales nos están mirando, sean bienvenidos. Es tiempo de dar inicio al mensaje de este día, domingo 20 de diciembre del año 2020. Y vamos a dar inicio en este mensaje para la Iglesia Cibernética de Jesucristo, que así con ese nombre lo pueden encontrar ahí en YouTube o simplemente Pastor Pedro Delgado, y en Facebook, que también se está subiendo estos mensajes. Bueno, les invito a que tanto los presentes como los que están allá inclinemos nuestro rostro y vamos a ponernos en las manos de Dios. Vamos a pedir su dirección para que sea Él quien hable a nuestras vidas, para que sea Él quien haga la obra. Oramos, hermanos. Padre Celestial, Jehová Dios, Señor y Salvador nuestro, una vez más, Padre, me dirijo hasta tu trono de la gracia en este momento, postrándome espiritualmente de rodillas ante ti, Padre, reconociendo que tú eres el todo en nuestras vidas, Señor, que separados de ti no podemos hacer nada, Dios. Padre, en este momento me dispongo a compartir tu palabra, a dar este mensaje que tú quieres que todos conozcan. Señor, yo me pongo en tus manos, te pido que unjas mis labios y que seas tú hablando a través de mis labios, Señor. Que no sea el hombre, sino que seas tú, Señor. Yo me humillo bajo tu poderosa mano y, Padre, úsame para gloria de tu nombre. Te pido, Señor, que pongas vallado alrededor de todos aquellos que en este momento se disponen a escuchar tu palabra, para que no haya ninguna disturbación. Reprende toda obra del diablo que quiera, Padre, desconectarlos, distraerlos, para que tu palabra no pueda ser escuchada. Reprende toda obra del diablo en aquellos que están allá a punto de empezar a mirar esta predicación. Y aquí, Señor, a nosotros también te pido hagas lo mismo, Padre, que pongas vallado alrededor nuestro y que podamos gozarnos, que podamos recibir tu palabra con gozo y alegría en nuestro corazón. Padre, pues ese gozo es nuestra fortaleza, Señor. Padre, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a dar inicio a este mensaje. Y el título que Dios ha puesto en mi corazón para poner a este mensaje es: ¿con qué poder le sirves a Dios? Ese es el título del mensaje. ¿Con qué poder le sirves a Dios? Vamos a hablar en este momento respecto al poder. Cuando Dios creó este mundo, lo hizo con su poder. Y todo lo que Dios creó le dio vida. A los peces, a las aves en los cielos, a las plantas, al agua, agua viva, al ser humano. Todo lo que Él creó con su poder le dio vida y le dio poder para poder subsistir en este mundo. El poder que Dios puso en nosotros es un poder único, el cual nos permite llegar a hacer grandes cosas. Está comprobado por aquellos estudiosos, grandes sabios, que el hombre no ha podido desarrollar el 100% de su capacidad mental, que solamente como un 10% ha logrado desarrollar de su mente, su cerebro. Entonces imagínense todo lo que falta. Pero hoy vamos a hablar acerca de
el poder que Dios da específicamente a todos aquellos sus hijos. Sabemos que el mundo, todo se mueve con un poder. La tierra gira alrededor del sistema del sol por medio de ese poder que Dios ha depositado en él. Todo se mueve por el poder de Dios. Pero después vemos que vino un poder engañoso, el cual engañó primeramente a Eva y luego a Adán. Y ese poder, recordemos que la sabiduría, el conocimiento es sinónimo de poder. Ese conocimiento, esa sabiduría fue distorsionada y vino aquí a esta tierra otro poder engañoso. El poder de las tinieblas. Y todo ese poder ha existido hasta la fecha. En esta tierra está el poder del bien y el poder del mal. Cuando nosotros, dice la Escritura, que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque el poder que teníamos lo usábamos solamente para el mal y no para el bien. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Cristo a su tiempo vino y nos dio vida. Vino y nos dio vida, y no tan solo nos dio vida, sino que también nos dio un nuevo poder. Y ahora en este mundo, de cuando Jesús vino para acá, hasta el presente, ese poder ha estado en gran lucha, el poder del bien y del mal. Y es necesario que tú sepas en qué lado estás. ¿Qué es o cuál es el poder que tienes? El poder que heredaste del mundo, todo distorsionado, o el poder que Cristo da. El poder que vino a dar a todos aquellos que nacieron de nuevo. Como dice el dicho, vino a echar un borrón y cuenta nueva. Esos son para aquellos que nacen de nuevo. Todo lo que nosotros hacemos depende del lado, como decía, depende de qué lado estás, del poder del bien o del poder del mal. Tú mismo vas a producir también obras. Tú mismo también vas a hacer cosas, inventar cosas que les vas a dar poder. Mira, por ejemplo, aquellos que inventaron los carros, un ejemplo. Inventaron esos aparatos para transportarte de un lado a otro. Pero usaron la inteligencia para ellos ponerle el poder. Usaron el petróleo, lo convirtieron en gasolina y hicieron que funcionara. Y así como eso, te puedo mostrar muchas cosas. Todo lo que en este mundo usamos. En la cocina, en el trabajo, donde quiera. Es el hombre con el poder. Entonces, hoy vamos a mirar qué es lo que Dios quiere hacer con la creación que Él con tanto amor hizo. Recordemos que empezó con el pueblo judío. Les dio un decálogo, les dio sus estatutos, leyes, preceptos, mandamientos.
Y también les daba poder. En aquel tiempo les daba poder esporádicamente por ciertos días para que hicieran ciertas obras que Dios les mandaba. Eso era al pueblo hebreo, al pueblo judío ahora. Recibían ese poder. Y vemos en la Escritura, ¿verdad?, cómo el Espíritu Santo llegaba y les daba ese poder. Podemos mirar varios ejemplos. Por ejemplo, ¿quién no conoce la historia de Sansón? Sansón era un hombre que había sido escogido por Dios para un propósito. Le dijo que tenía que dejarse crecer el cabello, le dijo a su padre y a su madre, porque iba a ser llamado nazareo. O que quiere decir, los nazareos eran los que eran consagrados para Dios. Dios tenía un plan con Sansón. Tenía una fuerza increíble. No lo podían vencer, nadie. Pero a raíz de la desobediencia, empezó ahí su decadencia. Recordemos cómo a su padre le pidió que él fuera a pedir a una mujer. Y esa mujer no era de su raza. Cuando a ellos se les había prohibido unirse a otras razas. Y sus padres le dijeron a él, su padre, su madre, pues que no hay hermanos aquí de tu raza que escojas mujer para ti. Y se enojó. Y tú pídemela, quiero que vayas y la pidas. Y fueron, la pidieron. Ahí vemos la historia de cómo cuando fueron, dice que hicieron una gran fiesta allá en la pedidera, cuando la fueron a pedir, pero la costumbre era que se juntaban muchos jóvenes cuando una mujer o un hombre, un joven se iba a casar, y esos eventos. Y dice como que en el camino, cuando iban para pedirla, dice que sus papás siguieron caminando y él se apartó. Y en ese que se apartó, por un momento, dice como miró que venía un león. Lo mató. Lo despedazó, dice. Y se fue. La pidieron. Cuando llegó el tiempo de irse a casar, no tardó mucho tiempo, algunos días suficientes para que se apestara ese león, porque dice que él se acordó del león que había matado cuando iban camino con la novia para que se casara, y encuentra ese león. Se fue a verlo y dice que lo miró ahí, y que dentro del león había un panal de miel. Y como menciona ahí, ¿verdad? De que él agarró el panal de miel y comió y les dio a sus padres cuando los alcanzó. Ahí iban. Les dio a comer. Y allá a los jóvenes les dijo, dice, les voy a decir un enigma. Que si ustedes me lo descifran, yo les voy a dar 30, dice, porque eran 30 jóvenes. Les iba a dar 30 vestuarios de vestir, de calidad. Y les iba a dar muchas cosas. Pero si no, ustedes me las dan. Quedaron que sí. Y les contó el enigma. Que era que del poderoso, dice, salió miel. El poderoso, dice, salió miel. Y ahí les narra, ¿no? Se refería al león, que de ese león tan poderoso, ¿cómo era posible que había salido miel de él? Y bueno, aquellos como no podían, le preguntaron a la mujer, a la muchacha que le dijera, oye, pues venimos a tu fiesta y
y pues ir ahora vamos a empobrecernos, vamos a tener que darle, sácale la información para que nos digas. Y así fue como la mujer le sacó la información y se los dijo a ellos, y ya cuando el momento que tenían de plazo para que le dijeran el enigma, ahí le dijeron: ¿qué más poderoso que un león? ¿Y qué más dulce hay que no sea la miel? Y dice que dejó a la mujer, ya no se casó con ella. Y les dijo a ellos: si ustedes no hubieran arado con mi bestia, dice, mi yegua, algo así, dice, ustedes nunca hubieran sabido el enigma. Si no hubieran arado, o sea, si no hubieran usado a mi mujer. Y se fue y dice que viene enojado por allá. Mató a 30 hombres de los filisteos y les quitó los trapos de lujo. Total que él se presentó y pagó. Les cuento esto para que vean cómo él tenía el poder. Él había sido escogido para un propósito. Y por la desobediencia es que tuvo que pasarle eso. Dios todavía le dio otra oportunidad. Y vuelve a hacer lo mismo. Con 3 mujeres. La tercera fue Dalila. Esa fue la que le dio el fin. Con Dalila le sacó, porque Dalila era filistea, le sacó de dónde es que él tenía el poder. ¿Cómo podía hacerse para que él perdiera ese poder? Y se burlaba de ella, le decía que si lo amarraban con bejucos que fueran verdes, y como 3 veces le preguntó y las 3 veces la engañó. Pues ya que lo amarraba, le gritaba: Sansón, dice que los filisteos vienen a ti. Y se paraba y se rompía como lo amarraban. Ya la 3.ª vez, la 4.ª vez, dice que le dijo ella: pues tú no me amas de verdad, porque no me dices la verdad, no confías. Y ahí él abrió su corazón, dice la escritura, y le dijo que él era nazareo y que su cabeza nunca había pasado navaja por ella, pero que si le cortaban el cabello entonces perdería la fuerza, porque el nazareo era aquel que había sido consagrado a Dios. Y cuando se consagra a Dios, esa persona tiene que estar intacta, tiene que estar así como es. Y él le empezó a crecer el cabello, y sobre todo la fuerza. Entonces ella dice que lo hizo que se durmiera en sus brazos, ahí, sus piernas, y total que mandó dar aviso a los que pretendían matarlo. Les dijo que solamente que lo raparan, que lo cortaran el cabello, y así lo hicieron. Ya que le cortaron el cabello, dice la escritura que entonces ella gritó otra vez: Sansón, que los filisteos vienen contra ti. Y entonces dice que él se levantó para ir a pelear, porque dijo, y esa vez sí era cierto, se levantó para ir a pelear, pero ¿qué pasó? Dice la escritura, porque él pensaba que Dios estaba con él, pero no sabía que Dios se había apartado de él. Ahí vemos un grande ejemplo en Sansón. Vemos otro ejemplo en Gedeón. Y hay muchos personajes que llegaba el Espíritu Santo y les daba poder, pero cuando desobedecían se apartaba de ellos, los abandonaba. Ahí vemos cómo Sansón, después dice la escritura que vino le sacaron los ojos, los mismos niños se burlaban de él. O sea que llegó lo más bajo. Y lo mandaron traer, dice que se reunieron todos, allá más de 3,000 personas, donde estaba el palacio, donde estaba el rey. Dice que lo mandaron traer para que los divirtiera nada más. O sea que ya les servía de payaso. Después de haber tenido el poder de Dios, vino a ser escarnio en su vida. ¿Y cómo dice la escritura que clamó a Dios? Se arrepintió.
y le dijo a Dios, pidió a unos niños que lo acercaran a donde estaban los pilares fuertes que detenían todo el edificio. Y ya que estuvo ahí, dice que clamó a Dios y le dijo que reconocía lo que había hecho. Y le dijo, dame la fuerza, dice, para morir con estos. Y Dios lo escuchó. Y yo creo que Sansón se salvó porque se arrepintió. Eso es lo más importante. Porque la Escritura dice que el que encubre su pecado nunca va a prosperar, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. A Sansón no le dio tiempo de apartarse por la condición como estaba, pero sí se arrepintió de corazón. Y dice la Escritura que empezó a mover las columnas y derribó todo y murió ahí con más de 3,000 hombres. ¿Por qué te cuento esto? Porque es importante que veas que Dios, después de que el hombre desobedeció y se introdujo la maldad, el poder y la maldad en este mundo, Dios también se preocupó por darnos, por proveer una vez más el poder que está por arriba de ese poder engañoso. Y ese poder es necesario. No hay ser humano que pueda entrar al reino de Dios sin ese poder. No hay ser humano que pueda dar buenas obras si no tiene ese poder. Lo vimos aquí con Sansón. Y como les digo, hay varios personajes. Pero el hombre seguía igual. Seguía igual. Dice la Escritura que Sansón estuvo con ellos, fue juez. Incluso lo habla en el libro de los jueces. Ahí habla de la muerte de Sansón, Jueces capítulo 16, versos del 23 al 31. Jueces 16:4 habla acerca de Sansón y Dalila. Jueces 15:9 habla de cómo derrotó a los filisteos Sansón. Entonces nosotros, como ellos no obedecieron, perdieron ese poder, el cual les podía dar la victoria. Y vino Jesús, dice la Escritura que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, que siendo rico se hizo pobre para enriquecer a muchos. Jesús se despoja de su poder y su gloria y viene a hacerse hombre. Creció. Nació siendo un niño de María, la Virgen, que dejó de ser virgen cuando lo parió. Fue creciendo. La Biblia dice que Jesús aprendía la obediencia. Era obediente a María, su madre, y a José, su padre adoptivo. Pero cuando Jesús llegó a la edad de 30 años, dice la Escritura que entonces Jesús fue a Juan el Bautista para que lo bautizara. ¿Por qué? Déjame decirte algo. Todo en esta vida tiene un propósito y tiene su tiempo. Todo. Tú no naciste por casualidad, por error o por accidente. No. Tú naciste porque fue la voluntad de Dios y porque tiene un propósito contigo, al igual que conmigo, al igual que con todos. Dios tiene un propósito para
para todos. Jesús vino a nacer, pero también vino con un propósito. El propósito de Jesús era de venir a darnos el poder. Jesús vino para darnos el poder. Pero Jesús vino sin poder. Entonces, ¿cómo es que nos iba a dar poder si Él venía sin poder? Bueno, cuando analizamos la Escritura, vemos que Jesús era obediente a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que ellos tenían que bautizarse. Juan el Bautista empezó a bautizarlos. Cuando Jesús llega a la edad de 30 años, lo bautizan. Juan no quería. Dice, yo necesito ser bautizado de ti. Juan no quería que lo bautizaran, que él bautizara a Jesús. Pero Jesús le dijo, hazlo porque así conviene, para que se cumpla lo que está escrito de mí. Lo bautiza. ¿Y qué sucedió cuando lo bautizó? Dice la Escritura, vamos a leerlo, porque sí es bien importante. Ahí en Mateo capítulo 3, ahí lo podemos mirar bien claro. Verso 13. Mateo capítulo 3, verso 13. Ahí habla dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene, que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús era hombre, es hombre porque vive humanamente hablando. Y Jesús logró vencer toda mentira del diablo, toda tentación del diablo, porque Jesús estaba lleno de la palabra de Dios. Porque Jesús vino sin poder. Jesús dice en la Escritura que Jesús aprendió la obediencia. Jesús meditaba en la palabra. Él empezó a predicar después de que fue bautizado, pero se bautizó después de que ya había sido instruido, enseñado conforme a la palabra de Dios. Él ya había leído muchísimo la palabra de Dios y Dios le había revelado todas las cosas. Y no porque era su hijo, no, sino porque a Dios le agrada cuando nosotros obedecemos su voluntad de Él. Jesús siempre dijo, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre, el que me envió. No vine a hacer mi voluntad. Y eso es lo que a Dios le agradó. Jesús, cuando era niño, era como cualquier otro niño. Pero cuando empezó a meditar en la palabra, empezó a adentrarse. Empezó a seguir leyendo y se fue encontrando que Él era esa persona que Dios había enviado. Él pudo entender cuál era el propósito de Dios para con él. Y fue obediente hasta la muerte, dice la palabra.
Jesús fue y se bautizó, pero él ya estaba lleno de conocimiento de la palabra de Dios. Y cuando se bautizó, no se bautizó porque necesitaba que se le perdonaran pecados, como mucha gente piensa, que cree que el bautismo del agua le perdona los pecados. Y no. Jesús se bautizó para enseñarnos a nosotros cómo es que podíamos nosotros obedecer la palabra. Cuando Jesús fue bautizado, el Padre dice que cuando salió del agua, vino el Espíritu Santo sobre él. Y el Padre dijo: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Este es. De modo que no hay ninguno que sea llamado hijo de Dios si no ha recibido el poder del Espíritu Santo. Porque si no ha recibido el poder que Cristo nos da, entonces no eres hijo de Dios. Allí en el Evangelio de San Juan capítulo 1, ahí lo dice bien claro, del versículos 10, 11 y 12, dice que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero que el mundo no le conoció, que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Hasta cuándo venimos a ser hijos de Dios? Hasta que recibimos a Jesús. ¿Cómo lo podemos recibir? Romanos 8, 9 lo dice. Pablo les dijo a los romanos, porque se creían cristianos y vivían como la gente del mundo. Y Pablo les manda esa carta para decirles que estaban bajo maldición, bajo condenación, los que viven de acuerdo a los deseos de su carne. Y ahí en Romanos capítulo 8, versos desde el 1 en adelante, empieza a hablarnos, a hacernos saber a nosotros los que nos decimos cristianos, si verdaderamente estamos en la gracia de Dios, si verdaderamente somos cristianos. Por eso en el verso 9 les dice: mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Y luego dice: si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Así como el Espíritu de Dios vivió en Jesús, porque vino en forma corporal de una paloma, dice, y que se posó sobre Jesús, él allí recibió el poder. De ahí empezó a hacer los grandes milagros. Antes no. Pero mira entonces el proceso. Primero naces. Tienes que nacer de nuevo. Y eso es por medio de la palabra. Cuando naces, se te empieza a enseñar, como dijo Jesús, Mateo 28, 19 y 20. Enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. A Jesús se las enseñaron, a mí me las enseñaron, y yo creo que a ti también te las han enseñado, aunque sea religión. Porque por medio de la religión es que empiezas a meditar en la palabra. Yo empecé con la Biblia de los Testigos de Jehová por 18 meses. Y ya luego me adentré a ver las demás Biblias, a conocer más y más. Eso me motivó, porque recuerdo yo allá en el año 92, recuerdo cómo yo me la pasaba leyendo esa Biblia. La leí 3 veces en menos de 10 meses. La Biblia, la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. A las 3, 4 de la mañana, mi trabajo era de noche. Desde las 3, 4 de la tarde hasta las 6, 7 de la mañana del siguiente día. 4 días por semana y unas veces 3. Entonces me la pasaba a las 2, 3 de la mañana leyendo la Escritura. Y allá en mi soledad, allá me encontraba a Dios hablándome. Me acuerdo, me quebrantaba, lloraba y yo no sabía ni por qué. Ahora sé por qué. Porque el Señor
estaba tocando mi corazón. El Señor me estaba abriendo el entendimiento, así como le abrió el entendimiento a sus discípulos y les sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Así lo hizo conmigo y así lo quiere hacer contigo, con todos aquellos que se lo permiten. Jesús nació y creció, y es lo que necesitas: nacer de nuevo e ir creciendo. Y en el crecimiento vas adquiriendo el conocimiento. La diferencia es de que Jesús empezó en la carne. Cuando se bautizó fue cuando recibió el poder del Espíritu Santo. Y en nosotros es que naces de nuevo por medio del poder del Espíritu Santo. Y es cuando recibes ese poder. Es cuando verdaderamente venimos a ser hijos de Dios. Vemos, por ejemplo, cuando Jesús, después de que fue bautizado, dice la Escritura que fue llevado en el Espíritu al desierto para ser tentado. Y vemos nosotros cómo después en la tentación, cuando lo tentaron, ¿verdad? Él mismo le dice al diablo, ahí en Mateo capítulo 4, versos del 1 en adelante, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y les dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Cómo es que Jesús venció? Ya vemos que recibió el Espíritu Santo cuando salió del agua y fue bautizado. Pero dice que estuvo 40 días y 40 noches en ayuno. Y tuvo hambre. Pero miren cómo le dijo el diablo, ¿verdad? Primeramente llega a tentarlo, a ponerle una tentación. Por eso dice que el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahí primeritamente le estaba metiendo la duda, que dudara que él era hijo de Dios. Cuando alguien te ha predicado el Evangelio, cuando tú has abierto tu corazón y de verdad, como dice Romanos 10, 9 y 10, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando tú has hecho esa oración, cuando has declarado a Jesús como tu Señor, tu Dios y tu Salvador, en ese momento, pero lo has hecho de corazón, tu nombre queda inscrito en el libro de la vida. ¿Y sabes qué es lo que primero hace el diablo? Lo mismo que hizo con Jesús. Cuando todos empiezan a ser hijos de Dios, el diablo empieza a trabajar con ellos, a meterles duda y tantas cosas.
Y mira, aquí vemos, por ejemplo, que fue la duda, si de verdad eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí vemos dos cosas muy importantes. Primera, ¿por qué es que caen muchos? Que empezaron bien, pero caen. Y no tan solo caen, sino ahí se quedan tirados. Porque les falta el conocimiento. Porque no conocen la Escritura. Y eso le dijo aquí Jesús. Jesús sí sabía la Escritura. Por eso le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, Jesús sabía la palabra, y con la palabra lo reprendió, con la palabra le venció. O sea, porque conocía la palabra. ¿Y qué más dijo? Que el hombre no solamente iba a vivir de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa palabra que sale de la boca de Dios es la que se la da a sus siervos. En aquel tiempo le llamaban profetas, y ahora se les llama pastores, no evangelistas, porque el pastor es el que da el alimento, el evangelista es solamente aquel que lleva el evangelio, que es muy diferente. Entonces, aquí vemos cómo Jesús le mencionaba que no solamente de pan iba a vivir el hombre necesitaba el pan para su cuerpo y necesitaba escuchar la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué son estos mensajes? Todo mensaje que te llega para que te confronta con tu pecado, que te anima por tu condición como estás, tú lo sabes solamente. Eso es lo que te fortalece y puedes vencer porque estás lleno de la palabra. Jesús mismo les dijo a aquellos fariseos, ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Porque mi palabra no haya cavidad en ustedes. Por eso es que no entienden mi lenguaje, porque mi palabra no haya cavidad en ustedes. O sea, no están llenos de palabra, están llenos de religión, están llenos de dogmas, pero no de mi palabra, de tradiciones. Jesús, eso nos muestra aquí que necesitamos tener conocimiento de la palabra. La palabra escrita se llama logos. Necesitamos tener el conocimiento de esa palabra. La palabra que sale de la boca de Dios se llama rema, y esa es la que nos remueve, nos convence y nos alimenta, nos fortalece. Necesitamos esa palabra. Entonces aquí vemos como el diablo vio que Jesús le había hablado con la palabra. Mira lo que hizo el diablo también. Cuando le dijo en el verso 6, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropiece tu pie con piedra. También le citó la escritura, pero la citó fuera de contexto. Por eso Jesús le dice aquí, escrito está también. O sea, Jesús les dijo, este es el contexto, tú lo estás sacando mal. Y así hay muchas religiones, denominaciones que sacan de contexto ese texto y por lo tanto caen en herejías, blasfemias o aberraciones. Y aquí dice, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús con la palabra le cayó otra vez la boca. Y dice que otra vez lo llevó al desierto allá, en el monte muy alto. Le mostró todos los reinos y le dijo, todo eso te lo doy si tan solo te postras y me adoras. ¿Y qué le dijo Jesús aquí en el verso 10? Vete, Satanás,
porque escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué cosa hizo Jesús cuando le llegó el diablo a fastidiarlo? Nomás le citó la escritura. Mira, las 3 tentaciones que le hizo, le citó la escritura. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. Escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. Y luego le dice, porque escrito está, la tercera tentación, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. De modo que cuando tengas problemas, el diablo va a llegar a causarte esos problemas, esas tribulaciones. La palabra de Dios dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Entonces nosotros necesitamos conocer la palabra. Jesús la conoció. Y ya que la conoció, vino, cuando fue bautizado, vino el Espíritu Santo. Vamos a ver qué nos dice ahora a nosotros. Ahí en Hechos, capítulo 1. Dice la Escritura, vamos a leer en el verso 6. Vamos a leer desde el 1 para entenderlo. Hechos fue escrito por Lucas, el médico, y manda esta información a Teófilo, que era un amigo de él. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, y a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí vemos cómo Jesús les dijo a sus discípulos ya después, porque se les apareció el primer día de la semana, el domingo. Él resucitó en la mañana y se les apareció en la noche. Ahí dice la Escritura que les sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Y recibieron el Espíritu Santo, menos Tomás, porque no se encontraba ahí. Pero aquí lo que acabo de leer no estaba hablando del domingo que resucitó, estaba hablando del día que Jesús ya iba a ir al cielo. Anduvo apareciéndoseles 40 días. Y fue cuando se reunieron ahí que les dijo él esas palabras. Dice verso 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales les dijeron, varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le han visto ir al cielo. Aquí les estaba diciendo Jesús, les dijo esas palabras antes de que él subiera al cielo, pero ya en los 40 días que se les andaba apareciendo. Porque cuando les dijo esas palabras, que iban a recibir poder, en el verso 8, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y dice que cuando les dijo después de esas palabras, dice
en el verso 8 dice, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado arriba y lo recibió la nube. Y vemos como los ángeles, 2 ángeles, les dijeron que estaban mirando al cielo. Yo me imagino, nada más, imagínese, visualícelo, cómo se mirarían aquellos hombres, porque era mucha gente la que estaba ahí, no eran los puros apóstoles, no, eran los apóstoles y sus discípulos. Sus apóstoles ya habían recibido poder. Recordemos, desde antes les había dado autoridad para echar serpientes y escorpiones, y les había dado autoridad cuando mandó a los 12 apóstoles, luego mandó a los 70. Pero aquí, hoy cuando resucitó, que les sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo, ahí ya fue completo. Les dio el poder total a los apóstoles, menos a Tomás. Hasta el otro siguiente domingo fue cuando Tomás creyó, porque se les apareció nuevamente. Entonces, esto que leímos aquí, que los ángeles le dijeron que así como lo vieron ir, así lo iban a ver venir cuando él viniera. Y déjame decirte que Jesús viene muy pronto. Ya no tarda mucho, ya no hay mucho que esperar. Él viene muy pronto. Y así como lo vieron ir aquellos, así lo vamos a ver nosotros venir en este tiempo cuando Él venga. Pero no todos. Los que sí lo van a ver es porque se van a encontrar con Él en las nubes, porque el hombre natural no lo va a poder mirar. Solamente el hombre sobrenatural. Y nosotros venimos a ser sobrenaturales cuando nosotros recibimos el poder del Espíritu Santo. Ya no somos naturales, somos sobrenaturales. Estamos por arriba de lo natural. Porque el hombre natural, todo lo natural está pervertido. Toda la naturaleza, el ser humano que Dios crió y todo, está pervertido, corrompido. Pero cuando Jesús viene, naces de nuevo, entonces ya eres sobre lo natural. Y con ese poder del Espíritu Santo es el que necesitamos. Con ese poder. Ahora, como te dije hace un rato, todo tiene un propósito. Dios tiene un propósito en tu vida, así como lo tuvo en mi vida, lo tiene en mi vida. A mí Dios me llamó a predicar el Evangelio el 27 de septiembre del año 93. Yo me convertí el 16 de septiembre del 92. El 26 de septiembre del 93 fue un domingo, ese día me bautizaron y ese día cuando Dios me llamó al ministerio. Pero Él nos dio el poder. Empiezas con el conocimiento de la palabra. Y la palabra es espíritu. Y ese espíritu, que es la palabra, que te llenas de ella, es el poder para hacer muchas cosas. Y el diablo, como desde un principio siempre se ha entrometido a querer deshacer la obra de Dios, hasta la fecha hay muchos falsos predicadores, falsos apóstoles, falsos hermanos, y máxime en estos tiempos que estamos viviendo, porque el diablo sabe que le queda poco tiempo y está tratando de llevarse, destruir lo más que pueda, y usa a sus hijos, y usa a aquellos que no tienen el poder de Dios. Vemos ejemplos, no los vamos a leer porque el tiempo no nos alcanza, pero les voy a decir dónde está para que ustedes sí lo puedan mirar. Por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 2, versos del 36 al 38, Pedro les habla directamente a los judíos que no habían creído. Les hace ver que por su pecado y su maldad, lo que le hicieron a Jesús, viven así, pero les dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesús y recibirán el poder de Dios. Ahí Pedro les estaba diciendo a los judíos que se arrepintieran
y que ellos iban a recibir, ahí les dije en Hechos capítulo 2 versos 36 al 38, les dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Qué cosa está diciendo ahí Pedro? Que ellos era necesario que se arrepintieran, se bautizaran en el nombre de Jesús, porque ellos no creían en Jesús. Hoy en día hay muchos que enseñan que se tienen que bautizar en el nombre de Jesús nada más. Y si no te bautizas no tienes el perdón de tus pecados. Eso es mentira del diablo. Jesús mandó que se bautizaran, Mateo 28, 19, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en nombre del Espíritu Santo. Y luego muchos dicen: ¿y cómo se nombran? ¿Cuáles son sus nombres? Esos son títulos: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí, lo puedes bautizar en el nombre de Jehová de los ejércitos, el gran yo soy, en el nombre del Mesías, en el nombre de Jesús, y con el poder que Dios nos da por medio de su Espíritu Santo. Y ese es el bautismo. Entonces, decía aquí que cuando ellos se bautizaran en el nombre de Jesús, entonces ellos, ya arrepentidos, claro, entonces iban a recibir el don del Espíritu Santo, o sea, el poder. Aquí en Hechos capítulo 8, verso 9, vemos un hombre que se llamaba Simón, que este hombre practicaba la magia. Y dice la escritura que cuando llegaron allá a predicar, dice que entonces este hombre los escuchó, ¿verdad? Y este hombre se llamaba Simón. Dice que practicaba la magia, había engañado a la gente, Hechos 8:9 en adelante, haciéndose pasar por algún grande. Y cómo habla, ¿verdad? Que este hombre, cuando escuchó la palabra, el evangelio, por medio de sus siervos, porque tenían poder, dice la escritura que entonces también creyeron muchos, y él también creyó. Y cuando llegó Pedro y llegó Juan, dice que entonces cuando los miró, oró por ellos y dice que vio cómo recibían el Espíritu Santo, y se arrima y le dice a ellos, les ofreció dinero para que también lo ungieran y recibiera el Espíritu Santo, porque este hombre quería seguir haciendo negocio. Primero lo hacía con la magia, el poder del diablo, y ahora cuando miró ahí, porque él creyó, pero cuando ya miró que por medio de la imposición de las manos de Pedro, de Juan, de los apóstoles, recibían el Espíritu Santo, dice que entonces él quiso comprar, porque quería hacer negocio. Y hoy en día es lo mismo. Hay muchos hijos, descendientes de este Simón, que andan lucrando, que no les dieron el poder de Dios, pero andan ellos lucrando, dizque con el poder de Dios, y hacen milagros, hacen muchas cosas. ¿Y qué fue lo que Jesús les dijo? Ahí en Mateo 7:21, que no todo el que le diga Señor, Señor iba a entrar al reino de los cielos, sino todo aquel que hiciera la voluntad del Padre. Y luego termina diciéndoles ahí, dice: muchos en aquel día me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre profetizamos. Miren lo que hacían con el poder, pero no era el poder de Dios, era el poder del diablo. Y Jesús les dijo: nunca los he conocido, apártense de mí, hacedores de maldad. Y hasta hoy en día, desgraciadamente, hay muchos hijos del diablo de esos, que tuercen la escritura así como el diablo, y que Jesús, como conocía la escritura, Jesús lo confrontó con la pura escritura. Hay muchos de esos ignorantes que no fueron llamados a ese ministerio, y lo digo y lo seguiré diciendo siempre porque Dios lo pone.
para que despiertes si tú te encuentras en un lugar de esos, donde te han adormecido como a las serpientes, que por palabrería te quedan dormidos, te encantan. Porque mucha gente eso busca. No busca verdaderamente el conocimiento de Dios, no busca verdaderamente el arrepentimiento. Y mientras no escuches la palabra pura de Dios, no vas a poder tener ese arrepentimiento. Entonces vemos aquí cómo este hombre quería comprarlo para hacer negocio. Así es que ten cuidado si tú eres uno de esos que andas, nunca fuiste llamado, ni tienes conocimiento de la palabra, un medio conocimiento así como el diablo. Porque el diablo no se sabe toda la Biblia. Ahí vemos cómo Jesús lo confrontó. ¿Qué dice Santiago? Santiago capítulo 4 lo habla bien claro. Sométanse a Dios, resistan al diablo y el diablo huirá de ustedes. Cuando nosotros nos sometemos o obedecemos la palabra porque la conocemos, es cuando podemos reprender al diablo y el diablo va a huir de nosotros. Ahora, por último, para terminar, aquí en Hechos 19:13. Bueno, vamos a leer ahí y con eso vamos a terminar para que puedas mirar verdaderamente cuál es el punto ahí. Dice que Pablo, era cuando Pablo, dice, llegó a Éfeso. Cuando Pablo se encontraba en Éfeso, dice que él hacía grandes milagros y enseñaba la palabra. Vamos a leer el verso 10. Hechos 19, verso 10. Dice, y así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo tenía el poder que da Dios. Y por eso hacía los milagros. Porque Pablo lo llamó el Señor. Y aquí dice, verso 12. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos. Y los espíritus malos salían, dice. Oiga, aquí viene el punto con lo que quiero que entienda este mensaje. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, les conjuro por Jesús el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Escevas, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Aquí con esto terminamos. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? ¿Qué es lo que nos habla el Señor? Para que entiendamos, para que nos cuidemos, para que procuremos ponerlo por obra, como Dios lo manda. Dice que cuando miró a aquel hombre, miraban cómo Pablo hacía grandes milagros, ¿verdad? Como los delantales, dice, los paños sanaban a los enfermos, los endemoniados quedaban libres. Vemos aquí cómo estos hombres, estos judíos, eran exorcistas, fíjense, eran exorcistas y querían echar fuera demonios ellos tenían el poder de Satanás. Un exorcista, ¿qué es lo que hace? Usa el poder de Satanás. Entonces aquí quisieron usar el poder de Jesús. Por eso dice, los conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Eso le dijeron.
Y dice que había esos 7 hijos de él, era un sacerdote, eran 7 hijos de él. El sacerdote se llamaba Esceva, era jefe de los sacerdotes, no tan solo era sacerdote, era jefe de ellos, que hacían esto. Y dice que cuando ellos se le pararon ese endemoniado, el endemoniado les dijo bien claro: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? Y dice que al instante el endemoniado saltó sobre ellos y les puso una buena golpiza que los mandó hasta desnudos. Salieron de esa casa donde habían ido, según, a sacar espíritus malos de ese endemoniado. ¿Qué es lo que nos enseña aquí? Que mientras no tengas el poder de Dios, tanto el diablo y los demonios van a barrer contigo. Y no te metas a hacer lo que Dios no te ha mandado a hacer. Porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Pablo menciona, dice que todos son pie, todos son ojo, todos son oreja, todos somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y Cristo es la cabeza. Y como miembros tenemos una función que desempeñar. Tú mira tu cuerpo, cómo tu cuerpo tiene todos los miembros, uñas, dedos, mano, brazo, todo. Y todos hacen diferentes cosas. Imagínate que el ojo se quiera meter a caminar, a usar el lugar del pie. Pablo pone varios ejemplos. Entonces, primeramente yo te invito a que te llenes de la palabra de Dios. Que ya que la entendiste, la vayas obedeciendo. Y es cuando entonces el Señor te va a llenar del poder de su Santo Espíritu. Es cuando vas a nacer de nuevo. Y cuando eso sucede te vas a dar cuenta, porque en ti hay grandes cambios. Hay amor para tu prójimo, tu familia, para todo. Hay amor, ese amor ágape. Ya no hay esa avaricia. Desaparece ese vocabulario pésimo que existe en el mundo. Todo eso, en eso vas a saber que verdaderamente naciste de nuevo, porque eres un hombre nuevo. No eres el hombre viejo, las viejas mañas. No. ¿Y quién es ese poder? Que cuando oyes algo que es del malo, lo reprendes, lo detestas. Aquí vemos cómo estos hombres, estos 7 hijos del sacerdote, quisieron usar el poder de Cristo que no tenían. Entonces, analízalo, porque hay muchos de esos. Hay muchos de esos sacerdotes Sebas que todavía están rondando en todo lugar, pero sin el conocimiento, sin el poder que Dios nos da. Por eso el título del mensaje: ¿con qué poder le sirves a Dios? ¿Es el poder del bien o el poder del mal? ¿Es el poder del Espíritu Santo o es por obra de Satanás, como dice la Escritura? Y muchas veces el diablo se disfraza de ángel de luz y los engaña. Y creen que están con esa luz que les manda ese Satanás disfrazado de ángel de luz. Y hacen milagros, predican, echan fuera demonios. Lo que dijo Mateo 7:23. En tu nombre hicimos todo esto. Sí, pero no tuviste ese poder. Eras igual que estos sacerdotes. En el nombre de Jesús, el que predica Pablo, te ordenamos que salgas fuera de ese cuerpo. Estaban reprendiendo al demonio que saliera de ese hombre endemoniado. En el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y así hay muchos, hasta la fecha, que andan, según ellos, evangelizando, echando fuera demonios y haciendo milagros, pero con poder del diablo, no con el poder de Jesús. Y es fácil de que lo distingas. Y por eso Dios da estos mensajes, para que tú mismo lo analices y te des cuenta. Esto es lo que Dios puso en mi corazón que compartiera con ustedes aquí presentes.
y con ustedes que están allá en las redes sociales. Es el grande deseo de mi corazón que Dios te haya hablado, que medites y que busques, luches para poder adquirir ese poder. Porque ese poder no te va a llegar tan fácil. Tú tienes que hacer algo. Primeramente tienes que escudriñar la palabra de Dios, oír la palabra de Dios, escuchar el evangelio que se te predique, no de denominación, sino el evangelio, las noticias nuevas de salvación, que la salvación está en Jesús y que solamente la palabra de Dios es la que te va a llevar a la vida eterna. Jesús lo dijo, con eso termino, Juan 5:39, escudriñen las escrituras porque en ellas van a encontrar la vida eterna y ellas son las que les van a dar testimonio de mí. De modo que te invito a que leas las escrituras y busques a Dios. Y si en algo puedo servirte, contáctame, con mucho gusto atenderé. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado. Radico en San Antonio, Texas, y mi teléfono es área 210-557-8277. Y que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.